Bienvenidos a Respuestas al Arminianismo. En esta ocasión vamos a hablar de la doctrina de la elección incondicional, esperando de que nuestro Dios te bendiga y no te olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Bueno, la elección incondicional. El Sínodo de Dort, en respuesta a las declaraciones de protestas en contra de las confesiones de fe reformadas propuestas por los remonstrantes, partieron usando el primer punto, que en este caso es la elección incondicional, y no con la depravación total como se piensa. No es como normalmente conocemos las doctrinas de la gracia con el acróstico TULIP, sino como en ese tiempo fueron empleados originalmente, es decir, ULTIP. Los teólogos reformados defendieron con fuerza esta doctrina. Para ellos no era una opinión meramente pequeña, sino que la doctrina de la gracia sola de Dios, la libertad de la voluntad de Dios y sus atributos en sí estaban en peligro. Sin más nada que decir, espero te sirva para edificación este pequeño aporte, esperando y deseándote que nuestro Dios de paz y gracia sea contigo. Definición de la doctrina. La elección incondicional es el acto afectivo, volitivo de Dios, mediante el cual, por buena voluntad, soberana libertad, elegir a aquellos individuos para ser los recipientes de su trato especial. Esta elección es inmutable, eterna, incondicional, irresistible, es afectuosa, soberana y libre. Por tanto, esta elección es la aplicación de la doctrina de la predestinación, en cuanto tiene relación con el hombre. Los cánones de Dort definen la doctrina de la siguiente manera. Esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignos que los demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados, y por fundamento de la salvación, y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo. Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y el Espíritu Santo. O lo que es lo mismo, dotarles de la verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente guardarlos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en prueba de su misericordia y para alabanza de la riqueza de su gracia soberana, conforme está escrito, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en otro lugar, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y Efesios capítulo 1, versículo 1 al 6. Bueno, expliquemos por puntos la doctrina de la elección incondicional. En primer lugar, es una expresión de la soberana voluntad de Dios, es decir, de su divino beneplácito. Esto, entre otras cosas, significa que Cristo como mediador no es la causa impelente, moviente o meritoria de la elección, como algunos han afirmado. Él puede ser llamado la causa mediata de la realización de la elección y la causa meritoria de la salvación para la cual los creyentes fueron elegidos. Pero no es Él la causa meritoria ni el móvil de la elección misma. Esto es imposible puesto que Él mismo es objeto de predestinación y elección,
y porque cuando tomó sobre sí su trabajo mediatorio con el Consejo de Redención, ya había un número fijo que le iba a ser dado. La elección precede lógicamente al plan de paz. El amor electivo de Dios precede al envío de su Hijo. Eso está expreso en Juan capítulo 3, versículo 16, Romanos 5, 8, 2 de Timoteo 1, 9, 1 de Juan 4, 9. Al decir que el decreto de elección se originó en el beneplácito divino, se excluye también la idea de que se determine por algo que haya en el hombre. Por ejemplo, fe o buenas obras vistas de antemano, como es el caso de Romanos capítulo 9, versículo 11 y 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. En segundo lugar, la elección incondicional es inmutable y por tanto hace que la salvación de los elegidos sea segura. Por su propia eficiencia, Dios hace efectivo el decreto de elección mediante la obra salvadora que Él cumple perfectamente en Jesucristo. Tiene Dios el propósito de que determinados individuos crean y perseveren hasta el fin. Y Él asegura este resultado mediante el trabajo objetivo de Cristo y las operaciones subjetivas del Espíritu Santo. Así está indicado en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, asimismo también el capítulo 11, versículo 29, y 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. La elección es el fundamento firme de Dios que permanece teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Esto hace que la elección sea fuerte o fuente de abundante consuelo para todos los creyentes. La salvación final de ellos no depende de su insegura obediencia, tampoco depende de alguna obra o algún mérito. Antes bien, está garantizada por el inmutable propósito de Dios. En tercer lugar, la elección incondicional es eterna, es decir, viene desde la eternidad. La elección divina jamás debería identificarse con alguna selección temporal, sea para el goce de la gracia especial de Dios en esta vida, para los privilegios especiales o servicios de responsabilidad, o para la herencia de la gloria que ha de venir, sino que debe considerarse como eterna. Eso dice Romanos capítulo 8, versículo 29, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. También la elección, por supuesto que es incondicional en cuarto lugar. No depende en ninguna manera de fe o de buenas obras preconcebidas o preconocidas en el hombre, como enseñan los arminianos, sino exclusivamente del soberano beneplácito de Dios, quien también es el originador de la fe y de las buenas obras. Romanos capítulo 9, versículo 11, Hechos capítulo 13, versículo 48, segunda de Timoteo 1, 9, primera de Pedro 1, 2. Puesto que todos los hombres son pecadores y han malogrado las bendiciones de Dios, no existe base en ellos para hacer diferencia entre unos y otros. Y puesto que aún la fe y las buenas obras de los creyentes son el fruto de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10, 2 de Timoteo 2, 21. Aún estas, como previstas por Dios, no podrían proporcionar una base tal. También la elección es irresistible. Esto no significa que el hombre no pueda oponerse a su ejecución hasta cierto grado. Antes bien, significa que la oposición del hombre no prevalecerá. Tampoco significa que Dios en la ejecución de su decreto aniquile la voluntad del hombre en una forma inconsistente con la libre agencia humana. Sin embargo, significa que Dios puede y ejercita una influencia tal sobre el espíritu del hombre como para hacer lo que quiera. Salmo 110, versículo 3, Filipenses 2:13. Tampoco se puede acusar de injusticia. Esto es a menudo, ¿cierto? Mucho, sobre todo del mundo arminiano, católico romano y otros corrientes cristianas afirman de que esta doctrina como la elección incondicional es injusta. Pero bueno, aquí en este caso voy a aclarar este punto. No se puede acusar de injusticia. El hecho de que Dios favorezca a algunos y pase por alto a otros no justifica contra Dios el cargo de injusticia.
Podemos hablar de injusticia solamente cuando una parte tiene derecho sobre la otra. Si Dios les debiera a todos los hombres el perdón de pecados y la vida eterna, cometería una injusticia si solamente salvara a un número limitado de ellos, pero el pecador no tiene en absoluto derecho o pretensión sobre las bendiciones que fluyen de la elección divina. De hecho, ha perdido estas bendiciones. No solo no tenemos derecho de pedirles cuentas a Dios por elegir a unos y dejar a otros, sino que también debemos admitir que habría Él sido perfectamente justo si no hubiera salvado a nadie. Mateos capítulo 20, versículo 14 y 15, Romanos capítulo 9, versículo 14 y 15. A continuación voy a exponer algunos errores de los remonstrantes o arminianos y sinergistas en total, de aquellos que creen que Dios elige de acuerdo a su presciencia. Ellos entienden la presciencia como que Dios sabe quién creerá y en base a ese creer conocido por anticipación, entonces Dios procede a elegir. Es decir, que la elección depende en última instancia de cómo responderá el hombre a esa fe o a esa fe evangélica. Entonces, aquí la elección no descansa en cierta forma en Dios, no depende de Dios, sino depende de cómo el hombre use esa gracia para que Dios lo elija a él. Entonces, esa posición la vamos a corregir en estos breves minutos. El conocido teólogo y pastor arminiano Chuy Olivares dijo a este respecto: Dios sabía que tú le ibas a recibir, sabía que tú creerías en Él y en base a ese conocimiento anticipado de las cosas te trazó un camino y un destino. O sea, según este razonamiento, Dios nos elige después que nosotros creemos en Él. Es decir, tuve que elegirlo yo a Él primeramente depositando mi fe en Él, de tal manera que esto tuviera el desenlace de Dios elegirme, porque vio esa acción de credulidad en su conocimiento. Otro autor arminiano, que en este caso es un erudito, fue Jacques Cottrell. Él dijo lo siguiente hablando de la doctrina de la elección: Dios preconoció a aquellos que lo amarían. Es decir, Él preconoció que en algún momento de sus vidas ellos lo amarían y continuarían amándolo hasta el fin. Esto dice este teólogo y erudito arminiano. Sin embargo, si ustedes se logran dar cuenta, aquí se puede desprender claramente que Dios amó debido a las decisiones que Dios sabe y ve en el tiempo. Ese amor de Dios es a causa de que el hombre la amó primeramente y luego Dios reacciona amándole. Algo que contradice evidentemente la verdad bíblica de que fue Dios quien nos amó primeramente y no porque previó ese amor en el tiempo, en su conocimiento. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Por tanto, lo que este erudito bíblico dice es totalmente algo contraria a la verdad revelada en las Escrituras. Bueno, aquí también tenemos otra cita de otro teólogo arminiano. Su nombre es Henry Clarence Thiesen. Él dice lo siguiente: Dios sabía que íbamos a elegirlo a Él y en base a eso elige. Dios escogió en Jesucristo a todos aquellos que de antemano sabía que lo recibirían. Pero la Biblia dice que Dios nos eligió sin tomar en cuenta nuestros méritos. La Biblia dice que Dios nos eligió sin tomar en cuenta nuestras acciones externas, trabajo, obras, etc. La salvación es por gracia. No es porque Dios vio en el tiempo futuro que yo le creería, o que yo creería en Él, o que yo aprovecharía esa gracia en el tiempo, y luego Dios me elige porque yo aproveché esa gracia a través de la credulidad. O sea, la Biblia jamás nunca dice eso. La Biblia dice que Él nos eligió sin tomar en cuenta ningún mérito, ninguna provisión de méritos.
O sea, la salvación es únicamente por la gracia soberana de Dios. Por eso es importante citar las Escrituras. Romanos capítulo 9, versículo 11 nos dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, no por méritos, no por trabajo, no por acciones externas, sino por el que llama. O sea, la elección no es a base de méritos, no es a base de obras previstas o obras vistas de antemano por Dios. O sea, Dios elige sin méritos. No toma en cuenta méritos, no toma en cuenta obras previas para su elección. La voluntad de Dios es libre y soberana. Otro versículo bíblico que echa por tierra la elección por presciencia, o sea, la elección de que Dios vio o de que Dios supo de antemano de que yo creería en Él y en base a eso elige, es precisamente el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, aquí vemos una salvación por la gracia solamente. No por obra, no por mérito, no por nada previsto. O sea, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, o sea, no por méritos, no por acciones externas, no porque yo creí primeramente en Dios y luego Dios me eligió, sino por gracia. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También tenemos otro texto, que en este caso es Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obra, o sea, no es por méritos, no son por acciones externas, no son por trabajo, no es nada, o sea, proveniente de este mecanismo humano. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es por gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Algunas corrientes cristianas dicen no, que aquí se refiere a la obra de la ley, o sea, de la circuncisión, de las leyes rituales, etcétera. No, aquí la palabra obras proviene del griego ergon, que quiere decir acciones externas. Toda acción es un mérito, toda acción es un trabajo, toda acción es una obra. Se refiere a todo ello. Toda aquella acción externa es lo que Pablo está refutando aquí. O sea, la salvación es únicamente por la gracia sola de Dios. No es por ningún mérito. Así que aquí se refuta tanto el catolicismo romano como también la postura sinergista del arminianismo, cuando supone que Dios elige porque prevé un mérito en el tiempo. O sea, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia sostiene que la salvación es exclusivamente por la gracia sola de Dios. Bueno, otro texto es 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Quien nos salvó y llamó. Aquí estos verbos están en tiempo aoristo indicativo, activo en tercera persona singular. Esto quiere decir que son acciones realizadas en el pasado, acciones logradas. Dice, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, aquí se ve nuevamente que Dios nos salvó, o sea, como una acción lograda en el tiempo, y nos llamó como una acción lograda hasta en tiempo aoristo, en griego, y por tanto aquí se desprende también cualquier acción externa. O sea, aquí, en este caso, esa persona, el Señor, ¿cierto?, que nos salvó, no nos tomó en cuenta nuestras supuestas acciones externas. O sea, mi credulidad, mi fe por anticipado, etc. Él nos salvó sin tomar en cuenta aquella acción externa. O sea, fue por pura gracia. Fue por puro favor inmerecido hacia personas completamente pecadoras como nosotros. Fue solamente la gracia y la misericordia de Dios quien nos salvó. Y Dios, usando estos medios de salvación, nos proporcionó una seguridad en el tiempo.
Entonces estas acciones ya fueron logradas por Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya fueron logradas, o sea, no son algo por lograr. No es que Dios ahora está haciendo posible en salvarnos, o que Dios dependa en este caso de la credulidad de la persona, de la acción externa de la persona para luego salvarlo. No, Dios no depende de ninguna acción prevista, no depende de ninguna acción en el tiempo. O sea, esto es únicamente por la gracia y la misericordia, que son medios salvíficos que Dios emplea en favor a sus elegidos. Otro versículo, Efesios capítulo 1, versículo 4, 9 y 11, nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es decir, la salvación de principio a fin fue algo que descansa en la voluntad soberana de Dios. No es algo que descansa en el albedrío del supuesto o de la supuesta acción que hará el hombre en el tiempo para luego Dios tomar cartas en el asunto. O sea, Dios no depende del hombre para hacer su voluntad. Es el hombre que depende de Dios para que sea hecha la voluntad de Dios en la persona que es creyente y que es elegido. Y el propósito de esta elección es para ser santos, no para vivir en inmundicia. Otro versículo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 8, nos dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Es decir, la causa de que Dios eligiera al pueblo de Israel como parte de la comunidad pactual del Antiguo Testamento no fue porque ellos eran mejores que los demás pueblos, no fue porque ellos hacían acciones mejores que los demás, sino que esta elección descansaba únicamente en el beneplácito y el amor complaciente, en el amor, en este caso, especial de Dios, que los hizo recipientes de su gracia y misericordia, para que ellos fueran el pueblo pactual de Dios. Otro versículo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 al 31. Mas por él, el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, es por voluntad del Padre que nosotros estamos en Cristo Jesús. O sea, ahí se desprende totalmente cualquier mérito o acción externa para decir: no, es que yo estoy en Cristo porque yo quise estar, porque Dios sabía que yo iba a creer. Ahí el texto no dice para nada ello. El texto lo que dice aquí es que por voluntad del Padre estamos nosotros en la persona de Cristo Jesús. O sea, es por voluntad del Padre en que yo estoy injertado, en este caso, al pacto de gracia. O sea, Dios en este caso fue el que hizo esa obra. En ningún sentido fue que yo decidí, fue porque yo fui más inteligente que los demás, porque yo tomé una buena decisión, porque yo quise, en este caso, o tuve el discernimiento, o porque yo fui más bueno que los demás. No. Ahí queda completamente anulado cualquier obra, mérito, trabajo, etcétera, visto de antemano por Dios. Ahí el texto no dice que Dios tomó en consideración la credulidad y por eso, en este caso, nos injertó en la persona de su Hijo. O que Él vio mi credulidad y en base a eso, que Él vio en mí, entonces estoy en la persona de Cristo Jesús. O
o porque vio cualquier otra cosa en mí. No, ahí dice más por Él, o sea, por el Padre es que nosotros estamos en Cristo Jesús. Por el Padre estamos. Entonces aquí se logra desprender cualquier obra, cualquier mérito visto de antemano, cualquier obra externa que le haya movido a Dios a elegirnos. Y bueno, como siempre, estoy a tus pies en Cristo Jesús. Esto sería todo por el momento. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla ahí, dejarla en los comentarios. Y esperando que nuestro Dios de paz y gracia te bendiga ricamente. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal, que en este caso es el canal de respuestas al arminianismo.